Muy buenas a todos. Como tal, hoy voy a seguir con esta serie de resolviendo problemas, sobre todo para practicar la lógica en programación. El día de hoy haciendo también como resolviendo una de las solicitudes que hicieron en los comentarios de que si lo podía explicar, si tenía como tal ejercicios de estos resueltos pero en Python. Pues decidí hacer este en ese lenguaje, pero también lo agregué JavaScript. O sea, lo hice en los dos lenguajes, tanto en Python como en JavaScript. Entonces vamos a ir. ¿Qué nos dice? Lo que vamos a hacer es una suma de potencia. La suma de la potencia, lo que vamos a hacer primero la suma de las primeras 10 números naturales elevados al cuadrado. Vamos a sumarlos y también haremos como tal la suma de los primeros 10, todo eso al cuadrado. Eso va a valores distintos y lo que hay que hacer es buscar la diferencia. Entonces, lo primero es hallar como tal la suma de los números, el rango n, un rango n de 10. Entonces tú vas cada uno tiene que hacerle la potencia y lo vas agregando como un acumulado. Bien. Y aquí en este de la suma de los primeros n naturales, prácticamente es como suma primero los n sin hacerle potencia y al resultado el que le agrega la potencia. Y luego tomas los datos y los restas. Entonces en código esto se ve así, ¿no? Primero, la suma de la potencia. Entonces tú vas 1 al cuadrado, lo sumas. 2 al cuadrado, lo sumas. Hasta 10 al cuadrado, lo sumas. Y para eso utilicé como tal, lo explicaré como de adentro hacia afuera. Entonces primero hago un x al cuadrado. Esto lo que va a hacer es que lo va a recorrer un for donde x va a estar en un rango de 1 a 11. Se coloca 11 porque en esta función rango lo que hace es que no toma el dígito de acá no toma, sino un n-1 del que coloque acá, en esta parte derecha. Te vas así, entonces en un rango de 1 a 10 para todos los x, lo que le va a hacer es que cada x haga el cuadrado. Y al final, y coloca el rango de la suma. El método suma que irá sumando 1 a 1. Y ya cuando imprime va a tener resultado de suma de cuadrado. Corriéndolo es la primera, el primer valor. Aquí vemos 385. Pasamos como tal al segundo, que lo que vamos a tener que sacar es la potencia de la suma. Entonces, la forma de calcular potencia en Python son muy variadas. Yo utilicé el método POW, pero tú puedes utilizar este mismo comando, esta misma como interacción de dígitos con asterisco, asterisco y la potencia que quieres colocar. Es decir, poner la variable cuadrado de la suma, asterisco, asterisco al cuadrado y eso es como el cuadrado, no cuadrado, la sobrescribe o algo así. Entonces yo lo que hice fue, del mismo anterior, lo que hice fue la suma, un procedimiento, pero ya no tiene como tal el x al cuadrado, sino es el x solo. Se me va a sumar todos los x de 1 a 10. Y a esto lo coloqué dentro de un POW, un método de potencia, que el primer valor va a ser la suma de de todos estos primeros 10 dígitos elevado al cuadrado. Y aquí es donde ya y aquí sale diferencia de cuadrado, sale diferencia y imprimo los tres resultados. El cuadrado de la suma me da 3025. Y la diferencia que es acá, aquí tengo suma de cuadrado, cuadrado de la suma y diferencia. La diferencia me da 2060. Puedo comentar estos para que sea más legible. Al momento aquí no. Y aquí está. La suma de los cuadrados, el cuadrado de la suma y la diferencia.
Ahora el ejercicio lo que nos hace es como que sea, nos pide hallar de los primeros 100 números naturales, es lo que me va a pedir. Hallar la diferencia entre la suma del cuadrado y la suma de los primeros, y el cuadrado de la suma de los primeros números, 100 números. Entonces en esto nos vamos. Estamos acá, suma de cuadrado es la misma operación. Lo que va a cambiar es el rango. Cuadrado de la suma también lo mismo, lo que cambia es el rango. Y hacemos la diferencia y acá la imprimimos así es como lo calculo. Entonces aquí están las respuestas. La suma de los cuadrados de todos esos primeros 100 números, 338.350. La suma, el cuadrado de toda la suma de esos primeros 100 números da 25.502.500. Y la diferencia da 25.164.150. Así es como se ve en Python. En Python normalmente queda más corto, más breve, o sea, más compacto. Lo bueno de Python es como más legible. Tú aquí entiendes todo, sí, como si hicieras pseudocódigo. Entonces todo es como mucho más fácil y rápido de entender. ¿Cómo lo hice con Java? Bueno, aquí está en el portafolio online. Y que portafolio online, el repositorio de GitHub. Tengo acá el curso de Python, que es donde voy a estar colocando los ejercicios. Por ejemplo, aquí en prueba PI ya aparece cargado. Y el otro repo es el del curso de JavaScript. Entonces, el mismo ejercicio, pero esta vez sí lo voy a mostrar es el mismo ejercicio como tal. Mira, aquí están comentados. Ejercicio 4 y este ejercicio que tengo acá, cuadrado de la suma, bueno, está acá, es este. Este es el ejercicio número 6. Entonces, let suma de cuadrado, aquí declara la variable. En Python la diferencia es que no tienes que hacer la declaración de let, simplemente coloca el nombre de la variable y te declara la variable, hace un for, todo el for, declara i, que es la que va a estar aumentando, menor o igual a 100, aquí sí se puede poner n, va aumentando y eso va haciendo una suma acumulada de las potencias. Esta es como tal la suma de los cuadrados de los primeros 100 números, perdón. Entonces ya acá, en el cuadrado de la suma, lo que vas a hacer, no vas a aplicar esta potencia, sino solo los primeros números. Y a ese cuadrado de la suma le vas a colocar la suma al cuadrado. De esta forma también lo puedes hacer en Python. Esta parte de aquí. Suma con una variable auxiliar para que ya después cuando haga el cuadrado de la suma es esa variable. Y calcular la diferencia. Y ya te da el mismo resultado. Eso como tal da el mismo resultado. Entonces, para ponerlo en práctica vamos a cerrar el Visual Studio. De punto a punto para devolvernos. Colocamos curso JavaScript. Faltó el CD. Colocamos el code para que abra la ventana en Visual Studio. Para que abra la carpeta Visual Studio Code. Como ven, ya que aparece. Vamos a como tal a nombrarlo. Pensé que había comentado esto. Ahí aparece comentado. Lo que me falta es este.
Voy a colocar aquí en ejercicio 6. Se va. Lo bueno de esto de Visual Studio es que cuando tú quieres simplificar toda esta parte de código, nada más lo hago en esta pestañita y ya él se regresa. Y así te ahorra esa parte. En el revisor también. Aquí colocamos el 6. Bueno, entonces esto. Nos vamos al index con el live server. Es como un plugin que tiene. Y aquí lo abre como para verificar. Los demás los comenté antes de salir, nada más dejé esto solo. Aquí está el problema. Lo inspeccionas, revisa en la consola y aquí están las 338.350, 25.502.500, 25.164.150. Así es como lo resolví. Este sí estuvo como más, te voy a decir, como menos complicado que los anteriores. Pero porque, ajá, tú sabías que tenías que hacer a lista, potencia, lista y después se le da la potencia y es como más sencillo y al final es restar. Porque que te pongan 10, que te pongan a hacer hasta 20, 100, ya ese tipo de esfuerzo de programar. Bueno, y eso es todo. Si les gusta, denle like, compartan, suscríbanse y seguiremos como tal resolviendo. Ahora el próximo es los primeros 10.000 print. Hasta 10.000 fuera. Ah, no, ¿cuál es el primo que está en el... Bueno, ese ahorita lo miro como lo resuelve y lo estaré subiendo el video en estos días.